Hola, gracias por atender mi video columna semanal que se titula Primer acercamiento a la hipnosis interdimensional por Francisco Trejo. En mayo del 2025, hoy estamos en julio del 2026, hace prácticamente poquito más de un año, le mostré a mi hermana unos videos de alguien haciendo sesiones de hipnosis. Es un estilo de miniatura en YouTube donde tú lo ves con tres personas en la imagen, algo que se me hacía un poco raro, porque una sesión terapéutica se supone que es privada y que estuviera mostrándose al público pues era raro. Y yo me decía para mí mismo que eso no estaba bien, que eran situaciones privadas. En fin, ella me dijo, son como los videos de William Criado, y me compartió su canal y empecé a mirar sus videos y otros de diversos canales. Y supe que contratar una sesión de estas no era barata, no resultaba barata ni con fecha cercana. En estas sesiones no entendía mucho lo que estaba pasando, pero sí me quedaba claro que había una especie de desconexión reptil, lo que ello significara para mí en aquellos momentos. Así comencé esta travesía, la cual quizá narre en otros momentos con mayor profundidad. Pero bien, en esta videocolumna te pediré un poco de paciencia, pues el texto es largo, aunque espero que sea esclarecedor sobre este asunto de la hipnosis regresiva. No abordaré la historia de la hipnosis, pues seguro ya la conoces o la puedes investigar si así lo deseas. Entonces regresemos un poco y hablemos de Dolores Cannon. Ella fue una influyente hipnoterapeuta norteamericana que transformó la hipnosis regresiva en una herramienta de exploración espiritual, inicialmente dedicada a tratar hábitos y fobias mediante hipnosis clínica junto a su esposo. De hecho, creo que en los primeros años su esposo era el que hacía la hipnosis. Su trabajo dio un giro inesperado cuando comenzó a documentar regresiones a vidas pasadas en sus pacientes. Lo que comenzó como un método para corregir conductas se convirtió en una vasta investigación sobre la reencarnación, revelando relatos detallados de épocas y lugares que sus sujetos no tenían forma de conocer. Ella nació en 1931 y falleció en 2014. Desarrolló una metodología que permite al paciente alcanzar estados profundos de trance para contactar con lo que ella denominaba el subconsciente, una fuente de sabiduría superior capaz de explicar el origen emocional de síntomas físicos y sanarlos. A medida que su investigación se expandía, empezó a registrar testimonios sobre abducciones y encuentros extraterrestres. Lejos de relatos hostiles, su investigación propuso que estas entidades actúan como sembradores o guardianes de la evolución humana. A partir de estos hallazgos habló de semillas estelares, almas provenientes de otros mundos que habrían encarnado en la Tierra tras el inicio de la era atómica para colaborar en el desarrollo de la conciencia humana. Al final de esta lectura comparto el video donde aprendí sobre Dolores Cannon. Y ahora hablemos del tema que primordial. Hablemos de Corrado Malanga. En un próximo video también hablaré de William Criado, también de los protocolos de la luz que fueron entregados a Alex Alcalá para un perfeccionamiento de la hipnosis interdimensional. Por el momento únicamente me voy a centrar en Corrado Malanga. Y al final de esta columna comparto algunos videos sobre él como fuente original y ampliación de lo aquí expuesto. Corrado Malanga es un investigador y químico italiano, nacido en 1951, muy conocido por sus teorías en el campo de la ufología y el fenómeno de las abducciones. Desarrolló estudios detallados sobre el fenómeno del secuestro extraterrestre, proponiendo métodos de hipnosis regresiva y técnicas para que los presuntos abducidos identifiquen y se liberen de influencias alienígenas, similares a entidades en similar, o sea, esta palabra alienígena siempre va a ser similar a entidades en este escrito. Aunque desarrolló diversas teorías y estudios, me centraré en lo que considero a mi parecer lo más importante para el tema. Él también creó el Triad Color Test, TCT, como siglas,
que es una técnica de simulación mental, la cual sirve para evaluar el equilibrio entre los tres componentes de la conciencia humana. Dos puntos, ánima o alma, así llamada por él, mente y espíritu, así lo catalogó. Originalmente se diseñó para detectar y eliminar interferencias de abducciones extraterrestres. Su curiosidad lo llevó a adentrarse en las experiencias de personas que afirmaban haber sido secuestradas por seres no humanos. Empezó a colaborar con organizaciones ufológicas en Italia. Al principio su enfoque era bastante clásico y buscaba evidencias físicas, rastros en el terreno o testimonios verificables, pero muy pronto se dio cuenta de que las pruebas materiales se quedaban cortas para explicar la profundidad y el trauma psicológico de las víctimas. Fue en ese punto donde decidió dar un giro radical a su metodología e incorporar la hipnosis regresiva como herramienta principal de investigación. Al aplicar la hipnosis, entonces, a cientos de personas que no se conocían entre sí, comenzó a notar patrones aterradoramente idénticos. Las historias coincidían hasta los detalles más mínimos: parálisis nocturnas, luces extrañas, marcas en el cuerpo y recuerdos difusos de intervenciones quirúrgicas o implantes. La hipnosis no solo permitía recuperar esos recuerdos bloqueados por la mente del abducido, sino que abría una puerta directa al subconsciente, revelando que el fenómeno era mucho más complejo y organizado de lo que la ufología tradicional sugería. A través entonces de este proceso identificó que los supuestos extraterrestres no venían simplemente a hacer estudios biológicos de rutina. Según sus hallazgos existen diferentes tipos de entidades, desde seres grises hasta reptiles e insectoides, que operan en diferentes niveles dimensionales. Lo inquietante que reveló bajo hipnosis fue que estas criaturas actúan como parásitos energéticos, manipulando la percepción de los humanos para alimentarse de su energía vital y controlar su comportamiento sin que los humanos se den cuenta. Somos inmortales por esto. Pero ¿por qué los humanos? Durante las regresiones descubrió que la clave de todo reside en que estas entidades carecen de alma, entre comillas, así la llamó él, la parte inmortal y generadora de energía divina que sí poseemos los seres humanos. Los abductores necesitan conectarse a nuestra alma para sostener su propia existencia y evitar su decadencia, utilizando al humano como una especie de batería biológica. El proceso que vivió el propio Corrado Malanga no fue nada fácil. Pasó de ser un científico respetado a defender teorías sobre parásitos interdimensionales que le costó duras críticas, escepticismo de la comunidad científica y hasta el distanciamiento de grupos ufológicos tradicionales, es decir, demasiado radical incluso para los que creen en objetos voladores. Sin embargo, en lugar de dar un paso atrás, este aislamiento lo motivó a profundizar aún más, transformando su investigación de un simple estudio de caso a una búsqueda desesperada por liberar a las víctimas de su sufrimiento. Con el tiempo notó limitaciones y riesgos de la hipnosis tradicional, ya que depender de un hipnotizador externo podía crear falsos recuerdos o generar cierta dependencia emocional, sobre todo al no tener una metodología como la que actualmente tenemos con la luz. Desarrolló técnicas de autohipnosis y herramientas visuales como el test ya mencionado. El objetivo era que el propio individuo tomara el control de su espacio mental, identificara las presencias extrañas en su campo energético y decidiera cortar los lazos con ellas por su propia voluntad. El concepto central de liberación. Una vez que el abducido comprende, bajo estado hipnótico o meditativo, que su alma es soberana y no puede ser manipulada sin su consentimiento, recupera su poder personal. La liberación no se logra peleando físicamente contra las entidades, sino elevando la conciencia y expulsándolos voluntariamente del propio espacio energético, disolviendo los implantes y los lazos que los unían. A lo largo de los años sus teorías evolucionaron, desde la ufología
hacia una filosofía profunda sobre la realidad cuántica y la matriz de la conciencia. Llegó a sostener que el universo entero es un juego de espejos creado por la propia conciencia para experimentarse a sí misma, y que la experiencia de la abducción es una prueba extrema para recordar quiénes somos realmente y reclamar nuestra libertad espiritual. Hoy en día su trabajo sigue siendo un referente para quienes buscan entender las abducciones más allá del mito. Su trayectoria es un testimonio de un ser humano que no tuvo miedo a incomodar a la academia ni al dogma, con tal de buscar la verdad. Su mensaje principal nos recuerda que no somos víctimas indefensas del cosmos, sino seres inmortales con el poder absoluto de decidir sobre nuestro propio destino y nuestra conciencia. Profundicemos un poco. ¿Cómo funciona su test de autoevaluación? El primer paso consiste en obtener una fotografía clara de la situación para confirmar si realmente se está viviendo el fenómeno. A partir de ahí, la liberación se consolida en 4 fases clave. 1. Percatarse de lo que ocurre. 2. Comprender su funcionamiento. 3. Entender el porqué. Y finalmente 4. Tomar la decisión consciente de liberarse. Él se apoyaba en la PNL, la programación neurolingüística, y la hipnosis regresiva, mediante técnicas como el anclaje para desbloquear memorias enterradas, y así entender cómo operan sus 2 hemisferios. Así se logra percibir la realidad completa y comprender que el alienígena no es más que un parásito repetitivo y ritual de poca creatividad. En eso radica su conciencia, aclaro yo. Su conciencia está basada precisamente en que es repetitivo, y también su relación con sus seres, con sus otras entidades. Y esta entidad puede ser erradicada con la propia fuerza interior. El cerebro se divide en 2 lóbulos. El izquierdo actúa como un científico que se rige por algoritmos, y el derecho como una especie de chamán que percibe el universo. Es más intuitivo. Es necesario integrar ambos para comprender tanto la parte virtual como la real del universo. Al estudiar a los alienígenas, se descubrió que lo más importante es el hombre. El alienígena es visto como un parásito que puede ser eliminado con la propia fuerza del sujeto. Según su definición, el ser humano está compuesto por cuerpo, mente, ánima o alma y espíritu, definidos por 4 ejes cartesianos: energía, espacio, tiempo y conciencia. El cuerpo posee energía, espacio y tiempo, pero carece de conciencia. La mente tiene conciencia, tiempo y espacio. El ánima o alma tiene conciencia, energía y espacio, pero no tiene tiempo. El espíritu tiene conciencia, energía y tiempo, pero no tiene espacio. El abducido, al entender estas estructuras, puede juntar las armas para echar al alienígena. La parte anímica puede ser convencida mediante programación neurolingüística para dejar de otorgar energía a los alienígenas y en su lugar enfrentarlos. Esto ha demostrado ser eficaz, impidiendo que los alienígenas realicen copias o separen la parte anímica. En esta videocolumna, estimado oyente o lector, decidí omitir más detalles de estos tests para no hacer más larga y densa la lectura. Igualmente, al final puedes encontrar enlaces para que amplíes tu investigación. Entender esto le da al abducido las armas definitivas. Se reprograma la parte anímica para que deje de ceder su energía al parásito y pase al ataque, utilizando un principio similar al del Aikido. Cuanto más intenta el alienígena en ejercer el control, más fuerte y destructiva es la respuesta de la orden post-hipnótica. Cuando la parte anímica despierta y reacciona, es capaz de manifestar su poder incluso en el plano físico, provocando liberaciones de energía que pueden llegar a quemar objetos al expulsar al agresor y neutralizar sus intentos de crear copias o manipularnos. Su perspectiva transformó el concepto del tiempo y del universo. Durante sus investigaciones se analizó el fenómeno de las vidas pasadas, concluyendo que no existen en una línea cronológica, sino que el pasado es copresente con el presente. Debido a la naturaleza atemporal del ánima,
Al liberar a una persona de su parásito en el aquí y el ahora, se modifica contemporáneamente el pasado y el futuro de todos sus contenedores en la red espacio-temporal, liberándola en todas las dimensiones a la vez. Al retirar al alienígena, los síntomas desaparecen por completo, demostrando que la conciencia es el eje creador de todo el universo virtual, diseñado como un espejo para conocerse a sí misma. La conclusión de Corrado es contundente y empoderadora. Dos puntos. El ser humano no es una víctima indefensa, sino una chispa directa de la conciencia creadora con el poder de realizar milagros y reclamar su soberanía absoluta. Interesantes estadísticas del test de autoevaluación. No me voy a meter al test, únicamente vamos a analizar algunas estadísticas. Malanga aplicó el test a miles de personas que sospechaban sufrir interferencias. En sus datos estadísticos, cerca del 70 al 80% de los evaluados resultaron positivos, presentando patrones inequívocos de abducción e interferencia de entes parásitos o los llamados alienígenas en este escrito en su campo energético. Varios sujetos repitieron el test en distintas fases. Antes de la liberación, para mapear el grado de interferencia, implantes y presencia de entes, entre paréntesis, memoria alienígena incorporada o parásitos astrales, así llamados por él. Y también repitieron el test después de las sesiones de PNL o después del test de la tríada del color. También se repetía la prueba para verificar cuantitativa y cualitativamente, o sea, en calidad y en cantidad, si el ente había sido expulsado, si el espacio mental estaba limpio y si los cuatro ejes, energía, espacio, tiempo y conciencia, se habían reintegrado con éxito. Una aclaración pertinente sobre los falsos negativos. Bueno, ¿qué es un falso negativo? Aquella persona que de ese 30% restante que dijo que no tenía, eh, que no había sido abducida, ¿ok? Entonces, aquellos que respondían el test de autoevaluación afirmando con total seguridad no tener ningún síntoma ni haber sido jamás interferidos, terminaban revelando una realidad muy distinta al profundizar. En las estadísticas y observaciones clínicas que Malanga documentó a lo largo de sus miles de casos, el porcentaje de personas de este grupo que posteriormente regresaba o demostraba bajo hipnosis o análisis profundo que sí estaban interferidas rozaba prácticamente el 100%, con frecuencia entre el 95 y el 98%, es decir, de un 70 pasó hasta un 98%. ¿Por qué sucedía esto? El mecanismo detrás del falso negativo. Malanga explicaba este fenómeno tan marcado a través de tres razones fundamentales. Número uno, la memoria alienígena incorporada, o MAI, y el bloqueo activo. Las entidades parásitas no solo se alimentan de la energía, también manipulan el cerebro del sujeto para borrar o bloquear el acceso consciente a los recuerdos de abducción, es decir, los bloquean. Por lo tanto, la persona pues no recuerda nada. La persona, entre paréntesis, el falso negativo, no estaba mintiendo voluntariamente. La entidad había instalado pantallas de bloqueo o recuerdos encubiertos, screen memories, para que la persona creyera firmemente que llevaba una vida 100% normal. Número 2, de por qué pasa este falso negativo, la ceguera por normalización de síntomas. Al responder el test por primera vez de forma rápida o superficial, la persona no asociaba ciertos eventos como parálisis del sueño recurrentes, zumbidos en los oídos, ausencias de tiempo o cicatrices inexplicables con el fenómeno de abducción. Pensaban que eran problemas médicos u ordinarios, y al pasar el tiempo y darle vueltas al asunto, a la información del test, la barrera del subconsciente empezaba a ceder. Y número 3, el efecto de la toma de conciencia. Solo al aplicar técnicas más profundas como la PNL, el anclaje de imágenes o la hipnosis regresiva para mirar dentro del cerebro y saltear la parte lógica del hemisferio izquierdo, la persona rompía la amnesia. Al romper el bloqueo, la evidencia emergía de golpe, confirmando que la interferencia había estado ahí desde la infancia, oculta,
bajo una falsa sensación de normalidad. Y ahora quiero que escuches, bueno, lo voy a leer, un ejemplo de un diálogo entre Corrado Malanga y un ente, cualquiera de tantas conversaciones que él tiene registradas bajo hipnosis regresiva. Durante las sesiones de hipnosis profunda, cuando la personalidad del abducido pasaba a segundo plano, o sea, la persona simplemente pasaba a segundo plano y el ente o parásito interdimensional tomaba la voz del sujeto, se entablaban conversaciones directas como esta. Dice Corrado, ¿quién está hablando en este momento? Identifícate. El ente. No tengo por qué darte un nombre que tu mente entienda. Estoy aquí porque este contenedor me pertenece. Así le llaman a los seres humanos, contenedores. Corrado, este cuerpo no te pertenece. Estás ocupando un espacio que no es tuyo. ¿Por qué te conectas a este sujeto? Ente, necesitamos su energía. Necesitamos la parte que ustedes llaman ánima. Nosotros no la tenemos. Si no nos conectamos a ella, nos extinguimos. Vosotros solo sois el recipiente que la sostiene. Corrado, pero el ánima tiene conciencia y libre albedrío, y tú eres solo un parásito que actúa por reglas y repetición. ¿Sabes lo que ocurre cuando el ánima se da cuenta de quién es realmente? Ente, ella no lo sabe. Se mantiene dormida, engañada por la ilusión y el miedo. Mientras no lo sepan, nosotros nos alimentamos. Corrado, ahora ella lo sabe, se lo estoy mostrando. Ánima, escucha mi voz. Tú eres eterna, no estás sujeta al tiempo y tienes el poder absoluto sobre este espacio. Toma la decisión de cortar el lazo con esta entidad ahora mismo. Ente, con voz alterada de rechazo. No puedes hacer eso, no tienes derecho a expulsarnos. Corrado, el derecho se lo da a su propia conciencia creadora. Se acabó el permiso. Ente, ordena la desconexión total y abandona este contenedor biológico en este instante. Hasta aquí un ejemplo de conversación. Ahora te quiero hablar de uno de los casos más famosos y contundentes, la historia de la silla quemada y el cojín. Es uno de los casos más famosos y contundentes citados en las investigaciones de Corrado Malanga, ya que funcionó como una prueba física irrefutable de que lo que ocurre durante las abducciones y los ataques de entidades no es una mera alucinación o un sueño lúcido, sino un evento con repercusiones reales en el mundo material. Aquí tienes el relato de cómo sucedió. El contexto del ataque. Durante la fase en la que el sujeto empezaba a tomar conciencia de la presencia de parásitos interdimensionales e intentaba cortar la interferencia, los entes, especialmente las entidades de tipo parasitario o las memorias alienígenas incorporadas, reaccionaban intentando someter a la víctima o ejecutar un secuestro de emergencia. En este caso particular, una mujer que estaba en pleno proceso de liberación se encontraba en su casa cuando comenzó a sentir una fortísima presión y la presencia inminente de las entidades que intentaban tomar el control de su campo energético y paralizarla. La reacción del ánima y el fenómeno psiconeuroquinético. En lugar de ceder al pánico habitual que paraliza al abducido, la parte anímica de la mujer, activada y consciente de su soberanía, reaccionó de forma instintiva para defender el contenedor, su cuerpo físico. Al no estar atada al eje del tiempo y disponer de una cantidad masiva de energía consciente, el ánima canalizó una descarga energética descomunal para expulsar y repeler la agresión de las entidades. Esta reacción fue tan violenta que no solo ocurrió en el plano sutil o astral, así nombrada por Corrado, sino que se tradujo directamente en un fenómeno psiconeuroquinético e hipertermia en la realidad tridimensional. El resultado físico, la silla y el cojín quemados. La descarga de energía generada por la parte anímica fue de tal magnitud que quemó a las entidades en el plano energético y proyectó ese calor extremo al entorno físico. Número 1, con destrucción de los objetos. La silla donde la mujer se encontraba o estaba apoyada
junto con un cojín cercano, quedaron físicamente chamuscados y con marcas de quemaduras circulares térmicas, dejando un fuerte olor a quemado en toda la habitación y en la casa, el cual fue percibido e incluso comentado por familiares y vecinos poco después del evento. 2. Impacto biológico. La propia mujer experimentó marcas e impactos de la tremenda liberación de energía en su propio cuerpo, demostrando que la interacción entre la energía anímica y la materia física es inmediata cuando el ánima decide actuar. La importancia de este caso para Malanga. La historia de la silla quemada se convirtió en una pieza clave por tres razones principales. La primera, prueba de realidad física, demostró a los escépticos que las experiencias bajo hipnosis o los ataques nocturnos no son falsos recuerdos. Si hay un objeto físico quemado en el mundo real, el evento ocurrió en el plano tangible. 2. El poder del aikido anímico. Confirmó su teoría de que cuando el ánima despierta y deja de ceder energía por miedo, puede utilizar su propia fuerza creadora, esa que le estaba cediendo, como un escudo y un arma destructivo contra los parásitos. Y 3. Soberanía absoluta. Evidenció que el alienígena o ente es sumamente vulnerable ante el despertar de la conciencia humana. Si la persona decide no ser víctima, la propia energía del cuerpo y del ánima es capaz de erradicar cualquier interferencia externa. Muchos mencionan estos temas. Aparte de Corrado Malanga y Dolores Cannon, hay muchos autores de libros e investigadores de estos fenómenos, como Salvador Freixedo, que escribió varios libros, como Defendámonos de los dioses o La Granja Humana. Michael Newton también, que escribió un libro que se llama La vida entre vidas. Brian Weiss, de los más conocidos, psiquiatra americano, que escribió el libro Muchas vidas, muchos maestros, aunque no en la misma categoría. Solo por citar algunos de los más conocidos y la lista realmente sería muy larga. Solo para hacerte notar que estos temas son de gran interés para algunos y deberían serlo para toda aquella persona que quiera despertar de esta realidad. Pero no nos desviemos del tema, así que en una próxima columna avanzaremos hasta la época actual sobre el tema de la hipnosis regresiva interdimensional para desconexión reptil. Postdata. Las investigaciones y el desarrollo de encuestas por parte de Corrado Malanga abarcan un periodo de más de 4 décadas, desde los años 80 hasta la actualidad. Sin embargo, su trabajo sistemático con la hipnosis, las abducciones y el test de autoevaluación o TAP se concentró principalmente en los siguientes años clave. Cronología de las investigaciones y el TAP. Ya me lo terminamos. En la década de 1980 a 1990 es la fase de inicio. Malanga comenzó su trabajo dentro del Centro Ufológico Nazionale, el CUN, de Italia, presidiendo su comité técnico científico. En esta etapa su enfoque era predominantemente ufológico tradicional, es decir, búsqueda de pruebas físicas y avistamientos. Del año 1990 a los 2000 hizo una transición a la hipnosis y hay la ruptura ya mencionada. En la década de los 90 comenzó a aplicar activamente la hipnosis regresiva a personas con recuerdos fragmentados. Hacia finales de los 90 y el año 2000, debido a sus controvertidos hallazgos sobre la manipulación alienígena y parásitos interdimensionales, rompió definitivamente con el CUN para investigar de forma independiente. Es decir, demasiado radical hablar de este tema. Año 2000 al 2003, ahí fue el nacimiento del test o del TAP inicial. Creó la primera versión del test de autoevaluazione, originalmente diseñado como un cuestionario de 13 preguntas publicado en revistas impresas especializadas como Stargate para evaluar la presencia del fenómeno en la población italiana. En el año 2005 hizo la publicación de su libro Alien Cicatrix y del nuevo test TAP 01. Ahí publicó entonces en esa época Alien Cicatrix y formalizó su nueva versión que posteriormente evolucionó a la 3 y 4.01, incorporando técnicas de PNL y de evaluación psicológica grafológica. O sea, cuando la persona escribe, se hacen esa clase de pruebas. Del año 2008 al 2010
se creó la gran base de datos en línea TAP 4.01 con la creación del sitio web UFO Machine Reloaded. Lanzó el TAP electrónico en tiempo real. Durante el periodo 2009-2010 recopiló miles de tests digitales en una gran base de datos para elaborar análisis estadísticos masivos sobre el porcentaje de personas positivas, o sea, que dieron positivas al test, e interferidas. Año 2011 al presente, evolución hacia el TCT y el estudio de la conciencia. Aquí él desarrolló el Triade Color Test y comenzó a distanciarse de su enfoque anterior de la ufología para centrarse en la física cuántica, la matriz de la conciencia, llamada Génesis por él, y la liberación definitiva del sujeto. A continuación también, al final de esta videocolumna, te muestro la documentación de estos periodos. Esta bibliografía multilingüe está disponible en el archivo de internet, el enlace abajo de la descripción, en la descripción de esta videocolumna, y también el libro de referencia. Hay 3 URLs de descarga de este archivo y también una entrevista con él, donde es un podcast de varias horas, donde se detalla su trayectoria de más de 4 décadas investigando el fenómeno de las abducciones y el uso de la hipnosis en los afectados. Espero esta videocolumna te haya gustado y nos vemos en una siguiente. Gracias por escuchar. Saludos.